Se encontraron huellas de dinosaurios en Maimará y por eso hemos invitado al geólogo César González Barry. Gracias por venir. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Un saludo a la audiencia de Canal 7. A mí me gustaría comentar un poquito sobre el tema, sí, porque hace ya varios años atrás, cuando tuve ocasión de integrar un equipo de investigación con geólogos de Chile, de Brasil, y merced a la atención de la Universidad Nacional de Salta, por intermedio del colega y amigo el doctor Ricardo Alonso, tuvimos ocasión de hacer una visita a distintos lugares de la quebrada. El motivo por aquel entonces era tratar de buscar dataciones de distintos tipos de formaciones geológicas en áreas de la quebrada. Curiosamente, y digo curiosamente porque en la oportunidad no pudimos llegar al objetivo que se había planteado el grupo, que era precisamente cruzar el Río Grande y efectuar una serie de observaciones en las calizas que están al frente del volcán. Entonces se decidió ir un poco más al norte y el colega de Salta me dice: César, veamos si podemos ir al frente, vamos a ver esas calizas amarillentas de la formación Yacoraite. Vamos a recordar que la formación Yacoraite es una formación emblemática del norte argentino, porque es la formación geológica que de alguna manera ha brindado yacimientos de uranio, yacimientos de petróleo, yacimientos de cobre en distintos lugares de nuestra región. Pero la formación Yacoraite, por la edad que tiene y por las huellas que se han encontrado, está marcando prácticamente el fin de la historia de los dinosaurios en el mundo, si se quiere, porque estamos hablando de hace 65 millones de años de nuestro planeta. En esa oportunidad, como muchos descubrimientos, fue un hallazgo fortuito. Tal es así que cuando vimos las huellas con Ricardo, no tuvimos duda de que estábamos ante un hallazgo interesante, ¿sí? Lamentablemente, el ángulo del sol no era el más adecuado para sacar fotografías, porque los que trabajamos en el campo sabemos que a veces necesitamos de cierta incidencia del sol, sobre todo cuando buscamos rastros, huellas, y que normalmente se las denomina ignitas, y en este caso son ignitas fósiles, o sea, huellas fosilizadas, ¿sí? Muy importantes porque de alguna manera las huellas son indicadores paleoambientales. Eso significa que a la edad en que se realizaron esas huellas, toda esa zona de la quebrada era un lugar cubierto por el agua, más bien de carácter playero, por decirlo así, y los animales que caminaban por esa región en aquellos tiempos iban dejando esas ignitas, esas pisadas, ¿sí? Y que merced, digamos, a una serie de cuestiones paleontológicas, no me voy a explayar demasiado, pudieron preservarse esas huellas. Y justamente la erosión es la que permite luego que queden descubiertas y nosotros tengamos esa oportunidad de haberlas descubierto. ¿Y de qué animales se cree que se tratarían? Dinosaurios. No nos olvidemos. ¿De gran tamaño? Bueno, el estudio de las huellas fósiles es muy interesante porque de alguna manera permite determinar, por supuesto siempre de acuerdo al estado de conservación que tengan esas huellas, permite determinar, entre otras características, el tamaño que podía tener, el tipo de dinosaurio que lo causó, y también se puede determinar incluso si el animal estaba caminando, si estaba corriendo. En algunos casos se puede determinar hasta la velocidad que podía tener ese animal a través de las huellas. Por eso las huellas tienen una relevancia, por decirlo así. Y en las últimas décadas avanzó tanto el estudio de las ignitas fósiles, y sobre todo en el caso de las pisadas de dinosaurios, que se ha podido determinar un montón de datos gracias precisamente a esas huellas. En aquella oportunidad han pasado unos años y me toman de sorpresa. Estoy tratando de apelar a lo que fue esa campaña, ¿sí? Las huellas no eran muy grandes, eran unas huellas de alrededor de 18 centímetros hasta unos 32, 34 centímetros, si mal no recuerdo. Y eran unas huellas tridáctilas, es decir, se veían 3 dedos, y además en algunas se pudo determinar que había presencia de garras.
lo cual llevó en primera instancia a determinar que eran unas huellas que pertenecían a un animal que era carnívoro, porque había dinosaurios herbívoros y dinosaurios carnívoros, ¿sí? Así que, y la altura que se había estimado era de alrededor de 2 metros, o sea, era un animal carnívoro que no era de gran volumen, pero sí tenía aproximadamente unos 2 metros de altura, ¿no? Y es común que se dé en esta zona en Maimará, ¿no? Porque hace unos años mi compañero Jorge Solís, que está aquí en el estudio, con el camarógrafo encontraron en el Río Grande una piedra grande con la imagen también de un dinosaurio, con la huella de un dinosaurio. Bueno, suele suceder que en ocasiones la misma erosión puede de alguna manera afectar, aparte de la formación, y luego caer al río y quizás en la época de inundación poder sufrir un proceso de transporte, si se quiere. Pero también ocurre que a veces hay gente desaprensiva, por decirlo de alguna manera, que aprovecha esos hallazgos precisamente para justamente venderlos en algún tipo de mercado, ¿verdad? Por eso en aquella ocasión nosotros tuvimos una gran precaución al dar un poco la noticia. Claro. Hicimos una nota que salió en un diario local de acá de San Salvador. Y bueno, todo el mundo nos preguntaba, César, ¿cuál es el lugar exacto que se encontraron esas huellas? Digo, siempre hay que ser prudente porque la idea que teníamos nosotros con mi colega Alonso era de que ese hallazgo pudiera servir de base para que un grupo de investigadores en paleontología, específicamente en el tema de las huellas fósiles, pudiera de alguna forma hacer un trabajo más exhaustivo y analizar qué características y qué tipo de relevancia podrían tener esas huellas, ¿no? ¿En la provincia puede haber otros lugares donde puedan haber estos hallazgos o es más en la zona de Quebrada, por las características geográficas? Hay que decir un poquito lo siguiente: cada formación geológica tiene una determinada edad en lo que es la historia de nuestro planeta. Y ahí hay muchos tipos de organismos que dejaron, por decir así, su huella, su marca o su impronta, ¿no? Son términos que a veces utilizamos. Así que, así como podemos encontrar desde huellas que tienen 600 millones de años, que correspondían a organismos sumamente antiguos y de los cuales algunos de ellos ni siquiera los conocemos muy bien, podemos encontrar restos de trilobites, restos de pelecípodos, restos de distintos organismos que vivieron en el pasado geológico. Y esos organismos también nos dicen que antes existía acá un mar. Por eso encontramos organismos marinos en las rocas, como los trilobites que hay a veces que encontramos en la Quebrada, en Termas de Reyes, en distintos lugares. O sea que las huellas pueden encontrarse en distintas formaciones geológicas. Lo relevante de estas huellas de dinosaurios es que están marcando el fin de lo que es el periodo Cretácico, y es cuando se extinguen los dinosaurios. César González Barry, un gusto tenerlo acá, muchas gracias y muy claro. Bueno, agradezco la invitación. Gracias.